Hola, muy buenos días a todos los colegas, gracias por estar presente. Mi nombre es Osores Laura y le doy la bienvenida a nuestro segundo día de esta primera jornada de formación científica técnica. Hoy contamos con la presencia en la apertura con la colega Janina Rodríguez, técnica de laboratorio, que trabaja en el servicio de bacteriología del Hospital Piñeiro. Y en esta introducción, que lo voy a hacer un poquito corta, no como en el día de ayer, primero agradecerles nuevamente su presencia y deseo que este sea el comienzo de un extenso recorrido que hagamos todos los técnicos juntos para el engrandecimiento de todo el equipo técnico que participa dentro del ámbito de salud y que cambiemos, como me dijo ayer el doctor Magariños, a quien agradezco también, que cambiemos el paradigma de la confrontación por el de la colaboración y el respeto entre todos nosotros. Así que te doy la bienvenida, Janina, gracias por estar acá. Muy buenos días, gracias Laura. Gracias, te dejo, éxitos y nos vemos cuando termines tu disertación. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Janina Rodríguez, soy técnica del laboratorio, recibida del Instituto de Formación Técnica Superior número 10, instituto dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente me desempeño como técnica de laboratorio en el servicio de bacteriología del Laboratorio Central del Hospital Parmenio Piñero, también dependiente de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, en realidad el objetivo que tenía yo para esta charla es proporcionar algunos fundamentos de técnicas que utilizamos mayormente en el laboratorio de bacteriología y ver algunas herramientas que nos pueden servir en nuestro desempeño diario. Y para aquellos que no conocen acerca de cómo se trabaja, mostrarle a aquellos que no conocen acerca del trabajo que hacemos los técnicos en el laboratorio de bacteriología, mostrarle un poco de cómo es nuestro trabajo en el área. Bien, yo quería primeramente recalcar la importancia que tiene una buena muestra, ¿sí? Porque en realidad toda la información que nosotros podemos proporcionar desde el laboratorio de bacteriología va a depender en mayor medida de la calidad de la muestra que nosotros estamos recibiendo. Entonces, para que nosotros sepamos cómo es una muestra de buena calidad, esta muestra tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primeramente, esta muestra tiene que ser obtenida por un buen procedimiento. Por ejemplo, tener cuidado con el tema de la asepsia, ¿sí? Para evitar contaminantes. La identificación de la muestra es muy importante. Toda muestra tiene que estar correctamente identificada con los datos del paciente. Y la cantidad tiene que ser adecuada, ¿sí? Para que nosotros podamos realizarle a esa muestra todos los procedimientos necesarios. Y las condiciones de transporte y de conservación tienen que ser las ideales también. Esto va a depender del tipo de muestra. Si no recibimos una muestra de buena calidad, lo que podría llegar a pasar es que nosotros no podamos aislar el microorganismo que posiblemente está afectando al paciente, o también lo que podría pasar es que podríamos aislar algún contaminante, ¿sí? Y esto va a repercutir en el tratamiento que el médico va a prescribir al paciente, ¿sí? El tratamiento puede ser o inadecuado o innecesario. Ahora, algunas consideraciones para la toma de muestra, como decíamos, la máxima asepsia para evitar contaminaciones,
se debe recoger esta muestra antes de iniciar cualquier terapia antimicrobiana. Esto es para evitar falsos negativos. Evitar el contacto de la muestra con la microbiota normal del paciente, otra vez entramos con el tema de la contaminación, y el envío rápido de la muestra. Cuando hablo de envío rápido de la muestra, estoy hablando de que no puede pasar más de 2 horas entre la toma de muestra y la remisión de la muestra al laboratorio. Algunos datos que idealmente tienen que tener las órdenes médicas que se adjuntan con las muestras son el nombre completo del paciente, el número de historia clínica, el DNI o el número de cobertura médica, el servicio solicitante, idealmente también el nombre del médico que está solicitando el estudio, el tipo de muestra y el método de obtención. ¿Por qué digo que es importante el tipo de muestra y método de obtención? Para poner un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo obtener una muestra de urocultivo a partir de un chorro medio que por punción suprapúbica, ¿sí? El procedimiento va a ser distinto. Y la hora y la fecha de obtención, si se pueden poner idealmente las dos, nos ayudaría mucho, más que nada para tener control acerca del tiempo que tiene esa muestra de haber sido tomada. Y cualquier otro dato que nos pueda ayudar, como la enfermedad de base del paciente o el motivo de la solicitud. Ahora, conservación de las muestras hasta su procesamiento. Esto es importante para mantener la viabilidad de esa muestra. En el caso de estudios de microbiología molecular y micobacterias, las muestras tienen que conservarse refrigeradas, también las muestras de orinas, de heces, las muestras respiratorias, pero en caso de los hemocultivos, los líquidos cefalorraquídeos, los exudados y líquidos biológicos no se van a refrigerar, sino que se van a mantener a temperatura ambiente. Algunas pautas para el transporte de muestras. En primer lugar, los recipientes siempre tienen que estar con tapa, o sea, bien cerrados, el recipiente tiene que ser hermético, ¿sí? Para evitar derrames. Ahora, si es un tubo, tiene que estar también cerrado herméticamente con tapa rosca y siempre puesto verticalmente. Se tienen que transportar en cajas resistentes a prueba de fuga de líquido. Por ejemplo, acá se utilizan mucho las cajas de Tergopol, ¿sí? En el caso de que necesitemos transportar las muestras refrigeradas, mantienen bien el frío. Y la caja donde se transportan los materiales tienen que estar aseguradas en el vehículo que las van a transportar. Y cada caja tiene que estar etiquetada de acuerdo al contenido. Algunos criterios para rechazar muestras. Una muestra deficientemente identificada puede ser o que no esté identificada, o que falten datos del paciente, muestra, o que no me coincidan los datos que tengo en la orden con los que tengo en la muestra, ¿sí? En el rótulo. Entonces, en este caso, tenemos que dar aviso al servicio que está solicitando el estudio y tendríamos que procesar esa muestra antes de que se deteriore. En el caso de muestras derramadas, en realidad deberíamos pedir una nueva muestra, pero en caso de que no sea posible, como por ejemplo muestras de quirófano, ¿sí? Que son más complicadas para obtener, vamos a proceder a desinfectar bien el recipiente, o podemos trasvasarlo a un recipiente estéril, y tenemos que dar aviso de esto en el informe. En caso de transporte y conservación inadecuados, también deberíamos pedir una nueva muestra, pero en caso de que no sea posible, lo vamos a procesar igual, vamos a dar aviso al servicio sobre este problema, lo vamos a dejar asentado en el informe, pero también puede ser de que la conservación no sea la adecuada, como por ejemplo
muestras en formol, en este caso nos invalida el estudio y no tenemos forma de rescatarlo, no podemos procesarlo. Entonces, también tenemos que dar aviso. Ahora, estas decisiones que nosotros vamos a tomar, tenemos que tener mucho cuidado de tener el aval del bacteriólogo que está a cargo, ¿sí?, del sector. El bacteriólogo siempre va a tener que estar al tanto de estas situaciones. Prioridades en el procesamiento de muestras. Yo quería enumerar algunas como para tener un cierto orden en el procesamiento de las muestras que nos van llegando. En el caso de líquidos estériles, líquidos cefalorraquídeos, muestras de quirófano, tienen que procesarse antes de los 20 minutos de haber llegado al laboratorio. También los exudados que son para el estudio de Neisseria gonorrhoeae y los VAL también tienen que procesarse antes de los 20 minutos. En el caso de heces frescas que no tengan medio de transporte, tienen que procesarse antes de los 30 minutos. En el caso de biopsias de tejidos, de abscesos, fluidos, tienen que procesarse dentro de 1 hora, al igual que los esputos. Si los esputos y otras muestras respiratorias se mantienen refrigerados, pueden mantenerse viables por 2 horas. En el caso de hemocultivos, se mantienen hasta 4 horas, los podemos procesar dentro de este tiempo, pero siempre que se mantenga a temperatura ambiente. Y en el caso de hisopos con medios de transporte, se tienen que procesar antes de las 8 horas, siempre y cuando se conserven a 4 grados, o sea, refrigerados, al igual que las orinas. Ahora, el control de temperaturas es muy importante que lo hagamos siempre al inicio de cada jornada. ¿Sí? Esto es para, nosotros tenemos que mantener un registro diario de las temperaturas que tomamos, más que nada, esto lo piden mucho en auditorías, ¿sí? Aparte para mantener nuestra capacidad de aislar microorganismos, ¿sí? No, si nosotros tenemos las estufas a 30 grados o menos, va a ser complicado que los microorganismos más comunes puedan crecer. Algunos intervalos de aceptación, ¿sí? Las estufas que utilizamos son las estufas de 35 a 37 grados. En este caso, el intervalo de aceptación va a ser de 34 a 37,5 grados. En el caso de las estufas de 42 grados, el intervalo va a ser de 40 a 43 grados. En el caso de estufas de 30 grados centígrados, el intervalo va a ser entre 28 a 32 grados, y en el caso de heladeras, de 2 a 8 grados centígrados. Siempre vamos a tener un termómetro calibrado para poder verificar cada tanto los termómetros que estamos utilizando diariamente, y esto en auditoría también lo suelen pedir. Ahora vamos a meternos un poco en el procesamiento de estas muestras. En el caso de los extendidos es lo primero que nosotros hacemos. Vamos a utilizar portaobjetos limpios, desengrasados. Si son portaobjetos estériles, mucho mejor. Idealmente se tienen que hacer en cadena de bioseguridad. Esto va a depender de la complejidad del laboratorio en el que estamos. Y en el caso de que nos llegue una muestra escasa, lo vamos a obviar para poder realizar el cultivo. En el caso de líquidos estériles, ¿sí? Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, lo que primero recomendamos hacer es centrifugar la muestra para utilizar el sedimento para realizar ese extendido. Ahora, a partir del cultivo sólido, lo que vamos a hacer es en el portaobjetos colocar 1 o 2 gotas de agua destilada. Vamos a tomar con el asa estéril una colonia del cultivo y la vamos a homogeneizar en el agua y la vamos a dejar secar al aire. En el caso de cultivo líquido, de nuevo con el asa, lo ponemos 2 anzadas del cultivo en el porta, ¿sí? Lo distribuimos y lo dejamos secar al aire,
y esto corta. Luego lo que vamos a hacer es en el mechero, lo vamos a flamear un poco como para que el calor pueda fijar la muestra al porta. Esta es una de las tinciones que nosotros más utilizamos en el laboratorio. Hay varias tinciones, pero yo voy a hablar por cuestión de tiempo solo de la tinción de Gram, que es una técnica que ha sido creada por Hans Christian Gram, pero luego ha sido modificada, y nos sirve para observar morfología y distribución en el espacio de los microorganismos. Morfología como, por ejemplo, cocos, bacilos, y la distribución, que puede ser en tétradas, pueden estar aislados, pueden estar en cadenas, pueden estar en racimos. Esto se debe realizar en la mayoría de las muestras con sospecha de infección. Ustedes piensen que un informe completo del laboratorio de bacteriología puede llevar mínimo 48 horas, si incluimos antibiograma, y en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es primero la tinción de Gram para poder informársela al médico, y que el médico pueda orientarse acerca del tratamiento antibiótico empírico que le va a proporcionar al paciente, ¿sí? Entonces, es lo primero que deberíamos informar. Esta técnica va a utilizar violeta cristal o de genciana como el colorante principal, va a utilizar yodo como mordiente, como decolorante va a utilizar alcohol acetona, y como contracolorante va a utilizar safranina. Y se va a basar en las características de la pared celular presente en los microorganismos. En la primera foto vemos unos cocos gram positivos, porque están teñidos de color violeta. En la segunda estamos viendo bacilos, son gram negativos, porque están de color rosa, no han tomado el violeta. Y en la tercera foto vemos bacilos gram positivos, con una zona más clara en el centro, que corresponde a las esporas, ¿sí? Entonces son bacilos gram positivos esporulados. Ahora, para entender un poco el fundamento de la técnica, quiero resaltar las diferencias, las principales diferencias en la pared celular de las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. En el caso de las gram negativas cuentan con una membrana externa. Las gram positivas no la tienen. Y las gram negativas tienen una capa de peptidolicanos muy fina. En cambio, la capa de peptidolicanos que posee la bacteria gram positiva es mucho más gruesa. Entonces, el primer colorante que vamos a utilizar es el violeta cristal. Este colorante va a tener mucha afinidad por los peptidoglicanos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le ponemos el lugol, se van a formar complejos, cristal violeta, lugol y proteínas ribonucleares de la célula, y van a hacer que el colorante se retenga. Entonces, cuando nosotros luego ponemos el alcohol cetona, en el caso de las gram negativas, que tenían la membrana externa tiene lipopolisacáridos. Entonces, el alcohol acetona lo que va a hacer es destruir esos lipopolisacáridos y va a desestabilizar la membrana externa de las bacterias gram negativas, y va a hacer que ese complejo de violeta cristal lugol se pierda, ¿sí? Se libere. Y con la safranina se van a teñir de rosa. Como las gram positivas tienen gran cantidad de peptidolicanos, se van a retener esos complejos, y la bacteria va a quedar teñida de violeta. Entonces, los pasos para esta técnica sería primero aplicar el violeta cristal sobre la muestra,
dejarlo 1 minuto, luego lo vamos a enjuagar con agua, se puede agua de la canilla, pero si es agua destilada mucho mejor. Le vamos a colocar el Lugol, lo vamos a dejar actuar 1 minuto, lo volvemos a enjuagar, le ponemos el alcohol cetona, en realidad esto no pueden pasar más de 5 segundos, porque si no las bacterias gram positivas también se van a desteñir. Entonces, idealmente 3 segundos a 5 más no. Lo volvemos a enjuagar y le ponemos el contracolorante, que es la safranina. La safranina tiene que mantenerse 30 segundos, más de eso no. Ahora, la tinción de Gram se hace en casi todas las muestras, menos en muestras de heces, las faringoamigdalares tampoco, y las muestras nasales tampoco. ¿Por qué? Porque son muestras con mucha flora saprófita, ¿sí? Y esto podría llegar a confundir. Entonces, directamente no tiene valor diagnóstico. Ahora vamos a meternos un poco en los medios de cultivo. Lo que hacemos con los medios de cultivo es sembrar cada muestra que nos llega, las dejamos incubar en las condiciones que requieran, ¿sí? Lo que más se utiliza es la incubación de 35 a 37 grados centígrados por 18 a 24 horas, y en este tiempo las bacterias que puedan existir en la muestra se van a multiplicar, y nosotros vamos a poder detectar esas bacterias a simple vista. Estos medios de cultivo poseen elementos nutritivos, ¿sí? Esto va a permitir que la bacteria crezca. Algunos componentes utilizados en los medios permiten diferenciar bacterias de manera específica según reacciones metabólicas. Estas reacciones metabólicas las vamos a poder ver como, por ejemplo, con cambios de color en el medio de cultivo, ¿sí? Por cambios de pH, por ejemplo. Y el uso de antibióticos u otros componentes incluidos en el medio facilitan la supresión del crecimiento de uno o varios tipos de bacterias. Hay antibióticos, esto lo vamos a ver de nuevo en un ratito, que suprimen el crecimiento de ciertas bacterias y crecen solamente las que nos interesa buscar. Ahora, ¿cómo se clasifican? Dependiendo de su consistencia, vamos a tener medios sólidos. Estos medios sólidos tienen una base de agar vegetal. El agar vegetal, mientras mantiene una temperatura alta, que es cuando nosotros lo sacamos del autoclave para esterilizarlo, se va a mantener líquido, luego los vamos a plaquear en placas de Petri, y cuando se van enfriando, se van formando un gel, va solidificando. Este gel va a mantener una alta humedad y va a contener los nutrientes que la bacteria necesita para poder crecer. En el caso de los medios líquidos, ahí las sustancias nutritivas van a estar disueltas, entonces la bacteria va a tener mayor disponibilidad de esos nutrientes. Según su capacidad para permitir el crecimiento microbiano, vamos a tener medios de cultivo básicos, son simplemente medios ricos en nutrientes que permiten el crecimiento de la mayoría de las bacterias. Hay medios de enriquecimiento que se utilizan para la recuperación de bacterias exigentes. En este caso también podríamos citar los medios líquidos, que son los que mayor disponibilidad de nutrientes tienen. Hay medios selectivos, como decíamos, van a contener algunas sustancias, como por ejemplo antibióticos, que van a inhibir el crecimiento de ciertas bacterias, pero van a favorecer el crecimiento de otras. Los medios diferenciales van a poner de manifiesto características propias de la bacteria, como por ejemplo si son fermentadoras o no fermentadoras, van a cambiar o no el color del medio de cultivo. Y los medios cromogénicos poseen sustancias cromogénicas para detectar
distintas enzimas producidas por las bacterias. Las bacterias van a producir distintas enzimas que van a degradar el sustrato correspondiente. Esta degradación va a producir algunas sustancias cromogénicas que le van a dar color a la colonia. Algunos ejemplos de medio de cultivo: el agar sangre es uno de los que más se utiliza. Es un medio de enriquecimiento, un medio de aislamiento, utilizado mucho para microorganismos exigentes y para detección de hemólisis. Esto lo vamos a profundizar en un ratito. En el caso de agar CLD, también es un medio diferencial, un medio de aislamiento. Medio diferencial porque el medio contiene lactosa, entonces va a diferenciar bacterias fermentadoras de lactosa, que son las colonias amarillas que vemos en la gráfica, en el dibujo, y es utilizado mayormente para el procesamiento de urocultivos. Algunos ejemplos de medios selectivos es el agar Salmonella shigella, es un medio cultivo selectivo y diferencial. Es selectivo porque solamente va a permitir el crecimiento de las especies de Salmonella y shigella, y va a impedir el crecimiento de bacterias que no estamos buscando, que no nos interesa. El agar manitol salado, o agar Chapman también es un medio de cultivo selectivo y diferencial, porque va a permitir solamente el crecimiento de algunos cocos gram positivos, y nos va a permitir diferenciar cepas de Staphylococcus aureus. Ahora vamos a meternos en algunas pruebas bioquímicas, en realidad son muchísimas más, pero por cuestión de tiempo vamos a ver algunas que son las que más utilizamos. La prueba de la catalasa va a determinar la presencia de la enzima catalasa. Esta enzima lo que va a hacer es degradar el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno, y ese oxígeno se va a visualizar como burbujas. Entonces lo que vamos a hacer es, en un portaobjetos, poner 1 o 2 gotas de peróxido de hidrógeno al 3%, y con el ANSA vamos a tomar 1 o 2 colonias y la vamos a disolver en las gotas de peróxido de hidrógeno, y vamos a observar la liberación o no de burbujas. Esta técnica nos sirve para diferenciar estafilococos de estrepto y enterococos, ¿sí? En el caso de los estafilococos vamos a tener una prueba positiva, o sea, vamos a visualizar la formación de burbujas, y en el caso de que tengamos una cepa de estrepto o enterococos, la catalasa va a dar negativa. La prueba de la coagulasa determina en realidad la capacidad de coagular el plasma por acción de esta enzima, ¿sí? La coagulasa lo que va a hacer es activar la protrombina para que el fibrinógeno se convierta en fibrina y así poder coagular el plasma. Esta técnica va a diferenciar las cepas de Staphylococcus aureus de otros estafilococos, que son los denominados coagulasa negativas, y se va a utilizar plasma con neta. Es importante recalcar que sea con neta y no con citrato, porque algunas cepas de estafilococo pueden apelmazar el plasma y nos va a dar un falso positivo. Y se tiene que leer tras 4 horas de incubación. Es importante también esto, porque si nos pasamos de las 4 horas, el estafilococo puede producir estafiloquinasas y degradar ese coágulo, y vamos a tener un falso negativo. Entonces, la coagulasa positiva es propia de Staphylococcus aureus, así la vamos a identificar.
Y en el caso de que tengamos coagulasa negativa, vamos a tener o un estafilococo saprophyticus o un estafilococo epidermidis. Este es, el agar mannitol salado es otra prueba para diferenciar estafilococo aureus. En el caso de que haya fermentación del agar mannitol, o sea, que haya fermentación del mannitol, el medio se va a volver amarillo, ¿sí? Esta es una prueba positiva. Si tenemos una prueba positiva, estamos trabajando con estafilococo aureus, y si no hay fermentación del medio, vamos a tener un estafilococo saprophyticus o epidermidis. Ahora, estas técnicas son de sensibilidad, ¿sí? Esto casi al final vamos a profundizarlo un poco más. La prueba de sensibilidad a la novobiosina nos va a servir para diferenciar los estafilococos coagulasa negativos, ¿sí? O sea que nos va a diferenciar entre estafilococcus saprophyticus y estafilococcus epidermidis. Si nosotros estamos trabajando con una cepa de estafilococcus saprophyticus, no va a dar sensibilidad, ¿sí? La técnica se tiene que realizar en agar Müller-Hinton, según técnica de Kirby-Bauer, que ahora lo vamos a ver, pero para ir adelantando un poco, lo que vamos a hacer es una suspensión en solución fisiológica, ¿sí? Con la cepa que estamos estudiando. Luego vamos a inocular con un hisopo estéril, y con esa suspensión vamos a inocular el medio de cultivo, y vamos a poner el disco de antibiótico en donde hayamos inoculado, ¿sí? Si se forma un halo de inhibición, como en el caso del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, de la foto, estamos en presencia de un epidermidis, y en cambio, si hay resistencia, si no se forma el halo de inhibición, vamos a tener un estafilococcus saprophyticus. También utilizamos el agar sangre para ver patrones de hemólisis, ¿sí? Algunos cocos utilizan o tienen la capacidad de formar algunas enzimas que lisan los glóbulos rojos, ¿sí? En el caso de los estafilococos van a tener hemolicinas, en el caso de los estreptococos van a tener estreptolicinas, y vamos a poder diferenciar tres tipos de hemólisis. El primero es la hemólisis alfa, donde vamos a ver alrededor de la colonia un halo de hemólisis de un color verde grisáceo, debido a que hay una lisis parcial de los glóbulos rojos, ¿sí? En cambio, si esta lisis es total, vamos a hablar de una hemólisis beta, ¿sí? Hay una hemólisis total de los glóbulos rojos, entonces alrededor de las colonias vamos a ver un halo de color transparente, amarillento. Y cuando hablamos de una hemólisis gamma, no vamos a ver en realidad ninguna hemólisis, alrededor de las colonias no vamos a visualizar ningún halo de hemólisis. La prueba de Camp nos sirve para determinar la capacidad de síntesis de factor Camp de los estreptococos grupo B. El factor Camp es una proteína que en realidad nos sirve para diferenciar Staphylococcus Streptococcus agalactiae, ¿sí? Streptococo grupo B. Lo que vamos a hacer es, en una placa de agar sangre, vamos a inocular con una cepa de Staphylococcus aureus, una estría de forma recta, y perpendicularmente vamos a trazar una línea de inóculo con el
microorganismo que nosotros estamos estudiando. Entonces, si hay factor CAM, va a producirse una sinergia con la beta-hemolicina que tiene el Staphylococcus aureus, y vamos a poder visualizar una beta-hemólisis en punta de flecha. Hay que tener cuidado de no tocar la cepa de Staphylococcus aureus con la que nosotros estamos estudiando, ¿sí? La tenemos que sembrar lo más cerca posible, pero cuidando de que no toque. Y vamos a visualizar la punta de flecha en el caso de que el factor CAM esté presente. Otra prueba de sensibilidad que utilizamos para diferenciar, en este caso, Streptococcus pyogenes de otros Streptococcus beta-hemolíticos, es la sensibilidad a la bacitracina, que también la vamos a realizar según técnica de Kirby-Bauer, pero no vamos a utilizar agar Muller-Hinton, sino que vamos a utilizar agar sangre. Y en el caso de que sea sensible, o sea, de que se forme un halo de inhibición, no importa el diámetro que tenga este halo de inhibición del desarrollo bacteriano, vamos a poder identificar a la bacteria como Streptococcus pyogenes. También utilizamos sensibilidad a la optoquina, que nos va a diferenciar el Streptococcus pneumoniae de otros Streptococcus alfa hemolíticos. Esta técnica también se va a realizar en agar sangre, pero no con técnica, o sea, no haciendo la dilución, sino que estriando directamente una o dos colonias en el agar sangre. Si hay halo de inhibición alrededor del antibiótico, tampoco importando el diámetro que tenga ese halo de inhibición, se la va a considerar sensible y vamos a poder identificar a la bacteria como Streptococcus pneumoniae. Ahora vamos a ver algunas pruebas que, en este caso, la prueba de la bilis esculina la podemos hacer en placa, pero también la podemos hacer en tubo, ¿sí? Es lo mismo. La prueba de la bilis esculina nos diferencia Streptococcus grupo D o enterococos de los demás estreptococos. Este medio de cultivo tiene 40% de bilis y tiene esculina. Entonces, los enterococos tienen la capacidad de crecer en este medio, ¿sí? Y pueden hidrolizar la esculina en esculetina. Lo que va a realizar la esculetina, si está presente, va a reaccionar con el citrato ferroso que hay en el medio, y el medio de cultivo se va a poner negro, ¿sí? Como vemos acá, del lado derecho tenemos, en este caso, una cepa de Enterococcus fecalis, el medio se pone negro. Prueba de la oxidasa. Esta prueba va a determinar la presencia de enzima citocromo oxidasa. Lo que va a realizar esta enzima es oxidar al citocromo, que a la vez va a ser reducido por el oxígeno molecular, y va a reaccionar de esta forma, ¿sí? Cambiando el color del disco de oxidasa que nosotros vamos a utilizar. Esta enzima, se encuentra en bacterias que utilizan el oxígeno para respirar, ¿sí? Que utilizan respiración aeróbica. Entonces la vamos a encontrar en bacterias aerófilas, muy raramente en bacterias microaerófilas, y en algunas anaerobias facultativas. Entonces, como decíamos, si la prueba es positiva, vamos a hacer la prueba con algunas gotas de un poquito de solución fisiológica, lo vamos a hacer en tubo, vamos a inocular con algunas colonias del cultivo el agua o la solución fisiológica, y le vamos a colocar el tubito de oxidasa. Si vemos que reacciona, que cambia de color a un rosado fucsia, la prueba es positiva, y caso contrario, va a quedar transparente. Bueno,
Acá empezamos más que nada con las determinaciones que nosotros le realizamos a los gram negativos para poder identificarlos. La prueba del SIM es una triple prueba, ¿sí? El SIM es un medio semisólido que nos va a demostrar movilidad, producción de triptofanasa y producción de ácido sulfídrico. Si hay triptofanasa en el medio, la triptofanasa va a degradar el triptófano en indol, y cuando nosotros revelamos, le ponemos unas gotitas del reactivo de COVAX, lo que vamos a visualizar es un halo de color rojo que nos va a detectar la presencia del indol, ¿sí? Por ejemplo, una bacteria que es positiva para esta prueba es el coli, ¿sí? La Escherichia coli. Si hay producción de ácido sulfídrico, vamos a ver que el medio se pone de color negro, y si hay movilidad, el medio se va a volver todo turbio. Nosotros vamos a inocular este medio con el ANSA de punta, no con el ANSA común. Entonces, vamos a pincharlo al medio. Si vemos que después de la incubación, ¿sí?, de 18 a 24 horas de incubación, este medio se vuelve turbio, entonces hay movilidad, la prueba se considera positiva. En caso contrario, solamente la bacteria va a crecer en donde nosotros pinchamos, en donde nosotros inoculamos. La prueba del citrato nos va a decir, nos va a indicar si una bacteria utiliza o no el citrato como única fuente de carbono en su metabolismo. Si una bacteria puede utilizar el citrato de sodio como única fuente de carbono, también va a poder utilizar el fosfato de amonio como única fuente de nitrógeno. Entonces, cuando se utiliza el fosfato de amonio, se va a liberar amoníaco y se va a alcalinizar el medio, haciendo que el indicador, que en este caso es el azul de bromotimol, vire a un color azul. ¿Sí? Como vemos del lado izquierdo, la prueba es positiva porque vira a color azul, y caso contrario, el medio de cultivo mantiene el color verde. El TSI, o Triple Sugar Iron, es también una multitécnica. En realidad podemos evidenciar varias cosas, como por ejemplo la producción de sulfuro de hierro, la producción de gas, y podemos ver qué es lo que utiliza la bacteria, si es capaz de fermentar glucosa, sacarosa y lactosa. El medio de cultivo se va a ver como A, es un medio de color anaranjado. En caso de que estemos trabajando con una bacteria que sea fermentadora únicamente de glucosa, la glucosa se consume rápido, ¿sí? De 6 a 8 horas la bacteria puede utilizar toda la glucosa que hay en el medio. Entonces va a virar el indicador, que en este caso es el rojo fenol, a color amarillo. Pasadas esas 8 horas, después de que se agota la glucosa del medio, va a empezar a utilizar las peptonas, ¿sí?, que ahí están presentes, y se va a empezar a alcalinizar el medio. Ahora, como es una reacción que necesita oxígeno, solamente vamos a ver de color rojo en el pico de flauta, que es la parte de arriba, ¿sí? Entonces, así se ve el tubo de un microorganismo que fermenta solamente glucosa. Cuando la bacteria es capaz de fermentar tanto glucosa como sacarosa y lactosa, la sacarosa y la lactosa, como está en una proporción más o menos de unas 10 veces mayor que la glucosa, no la va
llegar a agotar, ¿sí? Entonces nunca va a utilizar la peptona. Entonces el medio va a virar completamente al color amarillo, ¿sí? Ahora, en el caso de que el microorganismo, la bacteria con la que nosotros estamos trabajando no sea capaz de fermentar azúcares, lo único que va a poder hacer es utilizar las peptonas del medio y va a alcalinizarlo todo, ¿sí? Entonces se va a ver todo de un color rojo intenso. Si la bacteria es capaz de formar sulfuro de hierro, el medio se va a ennegrecer, como en la última foto, y si la bacteria es capaz de producir gas, se va a producir un desplazamiento del medio, como en el caso de C, ¿sí? Que se elevó al medio, o también puede romperlo. Y si vemos esto es porque la bacteria es capaz de formar gases. La prueba de la urea es para diferenciar los microorganismos que producen ureasa. La ureasa lo que va a hacer es desdoblar la urea en nitrógeno y va a alcalinizar el medio. Entonces va a virar el medio, va a virar un color rosa, como en el caso del lado derecho, y se puede utilizar tanto medio líquido como medio sólido. El medio sólido es el lagar de Christensen, ¿sí? Se utiliza para lo mismo, y también se puede utilizar, es lo mismo, el medio líquido. En el caso de la liga o lisina hierro agar, esta prueba lo que nos va a demostrar es la presencia de lisina de carboxilasa y también puede demostrarnos la formación de ácido sulfúrico. Entonces, si hay lisina de carboxilasa, esta enzima lo que va a hacer es desdoblar la lisina, pero para esto primero tiene que haber una acidificación del medio por el uso de glucosa, ¿sí? Entonces, primeramente el medio va a virar a un color totalmente amarillo, y luego se va a ver la alcalinización del medio por la acción de la lisina de carboxilasa, que va a hacer que el medio vire a color violeta. Para que la prueba sea positiva, todo el medio tiene que estar de color violeta. Entonces, en el caso de A, la prueba se considera negativa, ¿sí? En la foto C, acá podemos ver la formación de ácido sulfúrico, y en el caso de D, podemos ver desaminación, ¿sí? Por la presencia de lisina desaminasa. Cuando hay desaminación de la lisina, el medio va a virar en el picot de flauta a color rojo. Pero esta prueba también se va a considerar LIA negativa porque no es lo que estamos buscando, no estamos buscando lisina desaminasa, sino que estamos buscando lisina de carboxilasa. Otra prueba que utilizamos mayormente para la identificación de Proteus, de Morganella, de Providencia, es la fenilalanina desaminasa. Lo que va a hacer esta enzima es degradar la fenilalanina en ácido pirúvico, va a acidificar el medio, y cuando nosotros ponemos el reactivo, que creo que es el citrato férrico, no me acuerdo si es el citrato férrico, el medio donde nosotros inoculamos, que es en la superficie del pico de flauta, va a virar a un color verde, ¿sí? Va a precipitar un color verde. Esto es una prueba positiva, ¿sí? Cuando precipita el color verde. En caso contrario, queda de color amarillo y la prueba es negativa. Después de que procesamos las muestras, no las vamos a tirar, las vamos a guardar, todas las muestras, tanto muestras procesadas como muestras rechazadas, por si
tenemos algún inconveniente con las muestras rechazadas, o si tenemos que repetir alguna determinación en las muestras que ya hemos procesado. Y las vamos a conservar correctamente, dependiendo del tipo de muestra, de 1 a 3 días, ¿sí? Lo ideal serían 3 días para evitar inconvenientes. Vamos a ver un solo método de estudio de sensibilidad bacteriana, ¿sí? Que es el que más utilizamos, que es la difusión en agar o el método de Kilby-Bauer. Este método va a ser cualitativo, o sea que vamos a poder discernir en una bacteria sensible o resistente a cierto antibiótico. Y se basa en el uso de una cantidad constante de antimicrobiano en discos de papel aplicados sobre la superficie del agar en el cual se ha cultivado el microorganismo en estudio. ¿Sí? Todo está estandarizado. Cada antibiótico tiene la cantidad, una cantidad correcta, estandarizada. Se va a sembrar en agar Müller-Hinton y las condiciones de incubación son de 35 a 37 grados por 18 a 24 horas. Ahora, ¿cómo realizamos la técnica? Vamos a utilizar una suspensión de colonias, vamos a tratar de que las colonias que utilicemos sean las aisladas, para realizar una dilución en solución fisiológica hasta alcanzar la turbidez de 0,5 McFarlane. McFarlane es una medida del crecimiento bacteriológico, crecimiento microbiano in vitro. Esto lo podemos medir con un aparato, que es el nefelómetro, o podemos utilizar una solución patrón que tenga 0,5 McFarlane. Una vez tenemos esa suspensión, vamos a sumergir un hisopo estéril, ¿sí? Un hisopo de algodón estéril, vamos a apretarlo contra las paredes del tubo y vamos a inocular, a hisopar todo el medio de cultivo, haciendo, lo estriamos y lo vamos rotando para poder cubrir, cubrir bien todo el medio de cultivo. Luego vamos a esperar entre 3 y 5 minutos, más que nada para que se absorba todo el exceso de líquido que haya podido quedar, y colocamos los discos. Colocamos con una pincita los discos, teniendo en cuenta los espacios entre disco y disco, y cuando nosotros ponemos los discos, estos se van a llenar de la humedad del medio de cultivo inoculado, y el antibiótico va a empezar a difundir por el medio. Entonces tenemos que tener cuidado de presionarlo un poquito, no con mucha fuerza para que no se rompa el agar, y esto, una vez que ya estén puestos los disquitos, los vamos a incubar en las condiciones que habíamos mencionado antes, y después de la incubación vamos a ver o no la formación de halos de inhibición. Estos halos de inhibición del crecimiento bacteriano los vamos a medir con una regla común, y vamos a comparar estas medidas que nosotros vamos obteniendo con tablas que están estandarizadas. Vamos a ver en la tabla en qué, digamos, si es resistente o si es susceptible, dependiendo de esa medida. Para poner un ejemplo, en el caso de la ciprofloxacina, si nosotros tenemos un halo de inhibición igual o menor a 15 milímetros, vamos a considerar a esa bacteria como resistente a la ciprofloxacina. Y caso contrario, si en este caso tiene un halo de inhibición igual o 21 milímetros, vamos a considerar a la bacteria como susceptible o sensible a la ciprofloxacina.
Entonces, con el antibiograma vamos a cerrar el informe junto con el nombre del microorganismo que estamos, ¿sí? Con la identificación del microorganismo con el que nosotros estuvimos trabajando, y ese informe sería el completo que el bioquímico bacteriólogo va a entregarle al médico. Muchas gracias. Espectacular. Muchas gracias a vos. Tengo algunas preguntas que te hicieron mis colegas. Si querés dejar de compartir pantalla, Yani. Sí. A ver. Bueno. Hola, las muestras faringias, ¿te referís a los fauces? ¿No tiene valor diagnóstico un Gram? En realidad no se le suelen hacer, o al menos en donde yo he trabajado, no se le hacía Gram por la cuestión de la flora saprófita, ¿sí? Porque en realidad hay bastante variedad. Entonces directamente hacemos el test rápido o el test rápido y la siembra en el medio de agar-sangre. Claro. Bien, ahí. Bueno, yo estoy teniendo un problemita con el Zoom. Un segundito, por favor. ¿Vos me escuchás bien, Yani? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, te escucho bien, se escucha bien. Bueno, Elga, si estás ahí, ¿te podés fijar las otras preguntas que quedaron, por favor, en el preguntas y respuestas? Sí, acá estoy. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta de Florencia Verón que dice, ¿existe algún orden para inocular pruebas bioquímicas con la colonia? No, en realidad no. Yo, en mi caso, lo que hago es poner en filita y ir inoculando primero el TSI, después el citrato y todas las que tenga. Algunos bacteriólogos sí dicen, primero poner, inoculame esta, pero la verdad es que no es algo que sea obligatorio. Bueno, tenemos de un espectador anónimo que dice que en el caso del laboratorio de guardia que no se realizan las técnicas inmediatamente, o sea, en lugares en donde no hay guardia de bacteriología. ¿Qué temperaturas recomienda para cada material biológico? Temperatura de incubación. Sí, hasta que las procesen. Sí, en realidad depende de hasta que la procese, o sea, cómo se... Claro, por ejemplo, yo trabajo en el ROFO, que en el ROFO no hay guardia de bacterio, entonces, como yo hago guardias a fines de semana, si a mí me entran, durante la noche, hemocultivos, los dejo en la estufa, si me vienen uro, los dejo en la heladera, pero bueno. Sí, en el caso de hemocultivos, de líquidos cefalorraquídeos, el hemocultivo se puede dejar a temperatura ambiente, entonces lo podemos dejar en la mesada. Algunas veces, por ahí, si el servicio de bacteriología deja que la persona entre, lo puede guardar en la estufa, siempre teniendo cuidado de rotular a qué hora uno lo está dejando, ¿sí? Porque eso también va a repercutir en el informe. En el caso de los líquidos cefalorraquídeos, los tenemos que dejar en la mesada en temperatura ambiente. Sí. Si tenemos muestras de orinas, de esputos, eso sí, los tenemos que guardar en la heladera, tienen que mantenerse refrigerados hasta que nosotros los podamos procesar. ¿Sí? Punta de catéter, esas cosas también. También, puntas de catéter también se dejan en la mesada, a temperatura ambiente, ¿sí? En caso de líquidos de punción también, todo a temperatura ambiente, menos orinas, heces frescas si es que no están en medio de transporte, eso también los vamos a refrigerar. Ah, bárbaro. Perfecto. Nati pregunta, ¿hay muchos falsos negativos cuando usás plasma con citrato en lugar de plasma con ETA? En realidad depende de la cepa, no son tantos, pero para minimizar el margen de error es preferible utilizar plasma con ETA. Perfecto,
Bueno, yo no tengo más No preguntas. hay más preguntas. Bueno, Janina, muchísimas gracias. Gracias por esta excelente disertación. En nombre de la RNT, estamos muy agradecidos a vos por participar, por haber aceptado participar y disertar hoy en esta jornada. Así que a todos los colegas, los más de 90 colegas que estuvieron presentes, muchas gracias. A las 11 de la mañana va a estar la colega Jimena Doxabarat, también disertando, en la que es el seminario que viene a continuación. Janina, nos hablamos por privado, un abrazo enorme, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Laura, muchísimas gracias a todos los que estuvieron.